Yes, my daughter. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Damas, caballeros y demás miembros de la alta sociedad conformada por aquellas personas que hayan nacido antes del año 2000 y hayan vivido su época emo o darks, al mismo tiempo en el que existió Windows Messenger y tuvieron su propio BlackBerry con fondo de GIR de Invasor Sim con tono de llamada de Evanescence. Hoy es el día en el que renacemos desde las cenizas de nuestros CDs de Kudai para celebrar el regreso de una de las series que más nos marcó durante nuestro crecimiento y claramente nos reconfiguró el cerebro. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Para quienes no conozcan esta serie, Kuroshitsuji o Black Butler es un manga de fantasía oscura, thriller psicológico y misterio escrito e ilustrado por Yana Toboso, misma encargada de Twisted Wonderland, que inició su serialización en el año 2006 y obtuvo su primera adaptación al anime en el año 2008, con 24 capítulos, donde solo 9 de estos son canónicos, y la segunda temporada entera no existe, no hay segunda temporada de Kuroshitsuji en Basin-C. Esta serie estuvo presente hasta el año 2017, el cual fue el año en el que se estrenó la película del Libro del Atlántico. Y en cuestión de proyectos animados no se supo más de ella hasta ahora. Hace poco Crunchyroll reveló en el Anime Expo el tráiler de la próxima temporada de Kuroshitsuji, el cual está confirmado que será una continuación de la trama en lugar de un reboot como se viene especulando. Según este artículo publicado por QAP, se tiene esperado que la serie se estrene en el año 2024. Y la misma será animada por primera vez por un estudio distinto a A1 Pictures, quienes se habían encargado de todos los proyectos animados relacionados a la serie desde su estreno, siendo Cloverworks el nuevo estudio encargado de esta temporada. No se han dado más detalles con respecto a la trama en sí, pero basándonos en la imagen promocional del final, se puede deducir que se adaptará la historia después del Libro del Atlántico. Si ustedes han leído el manga como su servilleta, sabrán que ahora debería de adaptarse el arco de la escuela pública Weston, o como me gusta llamarlo, Night Raven College Fase Beta. En la antes mencionada imagen promocional se puede ver lo que podemos asumir es el jardín principal de la escuela con Riddle azul y Jade Fase Emo parados en la campana de la misma. Como la serie se espera que se estrene en el año 2024, tendremos tiempo para prepararnos para el periodo promocional. Es aquí donde nos ponemos en el legendario modo Teorías Bot City. A eso le agregamos un poco de análisis porque hay algo que comentar sobre este tráiler que nos llama la atención y estoy muy segura de que a todo el mundo le llamó la atención. Empezamos hablando del tráiler y la animación de este. Se puede notar que el estilo de dibujo ha cambiado y no es de sorprender. Después de todo, el estudio que se encargará de esta temporada es distinto al usual, como ya mencionamos. En esta ocasión la animación viene de la mano de Cloverworks, quienes fueron un estudio subsidiario de A1 Pictures, el encargado de las animaciones anteriores de Kuroshitsuji, hasta 2018, donde se separó e independizó de la misma. Cloverworks ha trabajado en series como The Promised Neverland, Horimiya, Sonobisuke Doll, Shadow House, Spy Family, Bocchi the Rock y muchas más. Por lo que en el lado de la animación y su fluidez, sabemos que estará perfectamente. Al ver el tráiler es obvio que la animación estará a la par de sus producciones pasadas, todo muy bonito y fantástico y emocionante, pero entonces un jumpscare. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Sí, bueno, esta es la parte en la que cabe hacer un inciso. En todas las temporadas de Kuroshitsuji se han ido haciendo ajustes al diseño de los personajes para que sean lo más parecido posible al estilo de Yana Toboso. Por ejemplo, el Sebastián de la primera temporada es totalmente distinto al de la inexistente temporada 2. No hay segunda temporada de Kuroshitsuji en Basin-C. Y de la misma manera su diseño ha tenido microcambios con el paso de las temporadas. Aquí una comparación rápida para que vean. Pero este nuevo Sebastián tiene algo que hace que se vea extraño. Sus ojos son más grandes, su rostro es más pequeño, incluso se ve cachetón. En general su nuevo diseño es más juvenil que los anteriores, lo cual no estaría mal, de no ser que Sebastián debería de emular la apariencia de un hombre que ronda entre los 25 y 30 años. Este nuevo Sebastián tiene la cara muy fresca y llena de vida como para ser un hombre en ese rango de edad. En sus ojos no veo el cansancio olímpico, el dolor de espalda,
las ganas mentales que le ha de dejar Ciel con sus mañas, y en su lugar veo la esperanza de un muchacho de 20 años recién ingresado a la universidad. En fin, quiero tenerle fe a esta adaptación y quién sabe, de repente me acostumbro a este Sebastián cara fresca. Es un baby. Hay que verlo crecer. De Ciel no digo nada porque él se ve igual a las otras temporadas. Ciel nunca falla. Ciel es eterno. Ahora bien, hablemos de cómo podría proceder el periodo de promociones. Los más usuales y efectivos son algunos eventos de tienda, banners publicitarios en áreas públicas de Japón, merchandising y colaboraciones con otras franquicias y marcas. Las que personalmente me parecen las colaboraciones de mayor impacto son las que se hacen con videojuegos, pues con ello es posible llegar hasta el público que no es consumidor habitual de anime o manga y despertar un interés por las obras. Curiosamente, hemos encontrado muy contadas colaboraciones de Kuroshitsuji con videojuegos, encontrando literalmente dos. Una en un videojuego llamado... Voy a intentarlo. Dale. Yume o Kokuto Nemureru Hyakunin no Oji-sama. 夢王国と眠れる100人の王子様 Y su otra colaboración es con Sino Alice, contando con la participación de los siguientes personajes y un skin. Esa es la actualidad, pero nada quita que puedan ocurrir más. De entre las opciones que pensamos, descartamos de la lista Twisted Wonderland. Eso no va a pasar y toca aceptarlo. Aunque ambos surgen de Yanato Oso, no podemos ignorar el muro Disney y la naturaleza de ambas obras, una siendo apta para todo público y la otra siendo para mayores de 16 años. Nada de esto aparece en la Biblia. Bueno, sí, pero no así, ¿sabes? Esto no está bien. Número 2. Fortnite. Porque es Fortnite y no tiene reglas ni límites. Y como opción número 3 sería Identity Fight. Para los que no lo conozcan, se trata de un survival horror de misterio donde suelen participar 4 supervivientes y un cazador. Estos deben decodificar un número concreto de máquinas para poder abrir puertas y escapar sin que el cazador los atrape, mientras que la misión del cazador es atrapar a la mayor cantidad de supervivientes que pueda. Tanto supervivientes como cazadores tienen distintas habilidades que hace que cada partida sea diferente. El juego ha tenido varios crossovers con series a modo de skins para los personajes jugables, y la mayoría de estas series han sido con las que compartan algún género o tengan algún toque oscuro, sin que esto sea una norma. Algunas de sus colaboraciones han sido con Yakusoku no Neverland, Detective Conan, Bungo Stray Dogs, Angels of Persona 5, Death Note, Junji Ito Collection y más. Y de hecho, mucha gente en el juego que ya conoce Kuroshitsuji espera que ocurra un crossover, al punto de hacer edits y fanarts al respecto. Lo cierto es que el título de Kuroshitsuji perfectamente se respalda por sí solo, pues aún con más de 10 años de haber sido publicado, sigue teniendo gran relevancia y apoyo de su comunidad. Eso no quita que quiera una skin de Sebastian Identity. Y esa fue la noticia más destacable hasta el momento. Tal vez no sea de Twisted Wonderland, pero es de Yanato Oso y es una serie que llevamos siguiendo desde su estreno. Así que esperamos que a ustedes también les emocione esta noticia y puedan gritar en los comentarios con nosotras. Con eso dicho, nos despedimos en esta ocasión. Y recuerden, pequeñines, la monja no es canon, llevan 10 años sufriendo por ella, no habían hecho este escándalo con Beast, pero con la monja todavía veo que se quejan. Déjenlo ir, superen su trauma, confíen en sí mismos, ya me tienen azul, no es canon, ya basta, ya está bueno.